Buenos días, hermanos. Vamos ahora a ver las verdades, como ya dijo la hermana. El sermón se titula Verdades que aprendemos de la historia de Job. Nosotros ya acabamos de leer ahora el versículo introductorio donde vimos la historia de Job. Nosotros conocemos, siempre hemos leído la historia de Job, conocemos lo que pasó, conocemos todo lo que sufrió y conocemos algunas de las cosas por las cuales él pasó que probablemente podemos pasar nosotros. A veces nosotros nos podemos preguntar por qué Dios permite el sufrimiento, por qué Dios permite algunas cosas malas que nosotros pasamos, por qué Dios siempre no nos da alguna respuesta, o qué verdades aprendemos de la vida de una persona como en este caso Job, que su historia no es regular, no es una historia que pase todos los días o que al menos nos demos cuenta, pero vamos a ver en esta ocasión 5 verdades de las cuales nosotros podemos aprender aquí. Les pido que por favor estén atentos en sus Biblias en Job capítulo 1, porque vamos a leer los versos que nos corresponden de acuerdo a las verdades. Busquen primeramente del capítulo 1 los versículos 3 y 4. Job capítulo 1, versículos 3 y 4. Y la primera verdad que podemos aprender aquí de la vida de Job es que la riqueza no impide que un hombre sea temeroso de Dios. Muchas veces nosotros pensamos, o muchas veces se piensa que cuando alguien es rico, cuando alguien tiene dinero, se aleja de Dios, y regularmente la riqueza le hace daño a muchas personas. Pero la primera verdad que aprendemos de la vida de Job es que la riqueza o tener bienes económicos no siempre significa que no podamos ser temerosos de Dios. La riqueza no impide que un hombre sea temeroso de Dios. Lean el versículo 3 y 4, por favor. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era el varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebesen con ellos. Si ustedes pueden ver aquí, estos versículos nos describen la grandeza y la riqueza de Job. Dice que era mucho más grande que todos los orientales y tenía muchísimo dinero. No a cualquiera Dios le permite tener riquezas, porque muchos pueden desviarse de su camino. Es preferible, nosotros no estamos aquí también para tener dinero. El propósito aquí en esta tierra no es eso, aunque es importante y debemos de trabajar y debemos de esforzarnos en el trabajo que tengamos. No es vital para nuestra vida tener dinero. Jesucristo no tuvo bienes, como ustedes bien lo saben. Pero eso no te impide, si Dios te permite tener bienes, no te impide ser temeroso de Dios. Al contrario, aprendemos también una verdad, que las bendiciones de Dios vienen por la obediencia de sus hijos. Cuando nosotros conocemos a Dios, las bendiciones de Dios no van a venir si nosotros no obedecemos. Les pido que busquen Deuteronomios capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Vamos a comprobar esto que les digo. Deuteronomio capítulo 28, vamos a leer los versos 1 y 2. Se los leo rápidamente. Dice así: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora busquen el 13 y el 14, porque después del versículo 2, aquí se describe todas las bendiciones que Dios te va a dar. Y el 13 y el 14 dice: Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Aquí tenemos la condición. La condición es que sigamos los mandamientos de Dios. A veces que no tengamos economía muy buena, o a veces que Dios no nos bendiga con riquezas, a lo mejor no tiene mucho que ver, o no tiene a lo mejor
que ver con que sigamos los mandamientos de Dios en ese sentido, porque la voluntad de Dios es que no tengamos. La voluntad de Dios probablemente dice, te va a hacer más mal una riqueza que un bien. Pero la verdad es que si obedecemos los mandamientos de Dios, Dios nos va a bendecir con todas las cosas que Él nos dice. Dios es sabio también y Dios siempre va a hacer las cosas en su soberanía para nuestra voluntad. Es decir, Dios sabe si nos permite o no nos permite tener riquezas, porque al final sabe que vamos a poder lidiar con ellas. Job, en este caso, pudo lidiar con todas ellas, como vemos y conocemos en historia. Entonces, esa es la primera verdad que aprendemos. La riqueza no impide que un hombre sea temeroso de Dios. Vamos a ver la segunda verdad. La segunda verdad que podemos ver es que no debemos creernos perfectos, sin error o falta alguna de nosotros o de nuestra familia. ¿Sí? O sea, la segunda verdad es esta: no debemos de creernos perfectos nosotros o nuestra familia. Debemos de ser autocríticos. Vean lo que dice el versículo 5, si me ayudan a leerlo, por favor. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job se enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Bueno, vean cómo en este ejemplo Job no se creía perfecto. Job tenía más razones que cualquiera de los que estamos aquí para creerse una persona intachable. El mismo Dios se expresaba de él de una manera intachable. Pero él hacía sacrificios no solamente por él, sino por sus hijos, porque quién sabe si hayan ofendido a Dios. A veces muchos de nosotros creemos que no tenemos errores y creemos que nuestros hijos o nuestra familia es perfecta. Y pues no, ¿quién puede decir que sus hijos es perfecto? Y peor aún, critican a otras personas, critican a otra familia, critican a otros hijos de otra familia. Entonces, eso está mal porque no somos autocríticos. A lo mejor, y tal vez es más difícil ver un error de parte de nosotros que ver un error de parte de otra persona. De otra persona es fácil ver el error y de otra persona es fácil decir, mira cómo está la familia de esta persona, mira cómo está él, pero nunca somos autocríticos y nunca, o más bien difícilmente, porque hay gente que sí lo hace, y la sabiduría viene de aquella gente que en primer lugar se analiza a ella misma y en primer lugar de todo corazón le dice a Dios que en qué estoy haciendo mal, qué estoy fallando yo para evitar hacerlo. Les voy a poner un ejemplo de esto que les digo. Déjenme aquí nada más buscarlo. Dicen que había en Roma un viajero, un señor que viajaba mucho. Su trabajo era viajar. Entonces, en uno de sus viajes, siempre él visitaba una casa de prostitución. Siempre iba con alguna ramera y siempre pues solicitaba sus servicios. Entonces le dijeron una vez, ¿sabes qué? En la ciudad en Roma donde vives hay una ramera muy buena, muy excelente en su trabajo, ¿no? Válgase así decirlo. Entonces, te recomiendo que vayas a este lugar, a este hotel y preguntes por esa persona. Vas a ver que no te vas a arrepentir. Entonces el señor, muy emocionado, porque era su vicio, va en la ciudad de Roma y va a ese lugar, va a ese hotel y espera con ansias la oportunidad que entre a esa habitación. Por fin, cuando llega a entrar a esa habitación, él está esperando ahí y para su asombro, la que entra a esa habitación es su esposa. Entonces él quiere matarla, quiere ahorcarla, pues le reclama, ¿por qué tú tienes esa vida? ¿Por qué tú llevas esa vida? Pero hasta que llegaron otras personas y pues le quitaron totalmente las manos de su esposa y pudo salvarse. Pero a lo que voy es lo siguiente: a veces nosotros somos así, a veces nosotros somos hipócritas, a veces nosotros podemos llevar una vida de pecado y de maldad, pero cuando otra persona la lleva, no la aceptamos. Como en este caso de esta persona. Él podía visitar muchas rameras cada vez que quería, él podía ir a muchos hoteles, a muchos lugares, pero no le pareció que su esposa llevara esa misma vida que él llevaba.
Entonces nosotros a veces así somos, no somos autocríticos y no criticamos lo que nosotros hacemos, a pesar de que sabemos que está mal. A veces nosotros siempre estamos viendo lo de las otras personas y eso no está bien. Nosotros debemos de ser autocríticos y debemos de ver las cosas como son. Por ejemplo, dice el Salmo 19, versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, aquí como dice el Salmo, podemos ver que nosotros ni siquiera sabemos algunos pecados que tenemos. También dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el principio de la sabiduría es que nosotros temamos a Jehová, y el temor a Jehová también tiene que ver con vernos a nosotros mismos, vernos a nuestros propios errores y saber descubrirlos y saber cambiarlos. La verdad número 3 dice así: Dios describe las cualidades que a Él le agrada que tengan sus hijos. Esa es la verdad número 3. Y para eso les pido que me ayuden a leer el versículo 8 de Job. Bueno, aquí Dios describe cualidades de Job que también le gustaría tener en que nosotros como sus hijos tengamos. La primera dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto? Esa es la primera descripción que Dios hace de Job, la perfección. Si nos vamos a Mateo capítulo 5, del 46 al 48, dice así: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis de más? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí, los dos pasajes anteriores hablan sobre el amor y sobre el perdón hacia los hermanos. Y el último versículo dice: sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí Dios describe a Job como una persona perfecta. Una persona perfecta incluye estas cosas que dice Dios: amar a los hermanos, perdonar a los hermanos, saludar a los hermanos. A veces nosotros nos portamos muy bien cuando vamos a evangelizar con una persona que es prostituta, cuando nos ha tocado ir al parque Morelos, o a una persona que es indigente, o una persona que es borracha. Nos portamos súper amables, súper bien, como debe de ser, pero a veces con los hermanos de la iglesia no nos portamos así. A veces, al parecer, no soportamos nosotros que un hermano que se dice ser cristiano sea imperfecto, el cual es algo muy normal porque es imperfecto. Entonces, ¿por qué es así? También porque Satanás está metiendo en nuestros corazones ese sentimiento de no perdonar, de no amar. Entonces, aquí una persona perfecta, como le gusta a Dios, es eso que dice aquí: amar a los que, si amamos a los que nos aman, pues qué recompensa tenemos. Pero muchas veces de nosotros no somos así. Pero muchas veces nosotros no le tomamos importancia a esto, sino sabemos que tenemos que ser perfectos, sabemos que tenemos que amar a nuestros hermanos, sabemos que no debemos de buscar el mal a otra persona, y sin embargo, pues no lo hacemos. Sin embargo, nos cuesta mucho trabajo ese sentimiento en nuestro corazón, ese orgullo que tenemos para hablarle como si nada a otra persona por la cual nos hizo mal. Entonces, ese tipo de cosas nos hace ser imperfectos delante de Dios, pero a veces yo creo, y esa es mera suposición mía, que a veces pensamos no pasa nada. Es como si estuviéramos en escuela y esperáramos un 7 o un 8 para pasar. Pasamos y no nos pasa nada. Y entonces es así, más o menos así como pensamos nosotros aquí. Pues bueno, Dios no le va a importar mucho. Ya soy salvo y no le va a importar mucho que yo me esfuerce en ser perfecto y en lidiar con mi orgullo y en lidiar con todas las cosas que me hacen complicada la vida. Pues a veces pensamos así y dejamos pasar las situaciones y venimos a la iglesia, pero entonces eso recae en un problema en nuestra vida, porque es como si tuviéramos una enfermedad que nos estuviera atacando y nunca la curáramos. Al final y al cabo nos va a terminar matando esa enfermedad, tal vez. Entonces la perfección tiene que ver con eso. Luego la segunda descripción dice: varón perfecto y recto. Recto es una persona moralmente justa e íntegra. Si nos vamos al Levítico 19, que les pido que lo busquen.
Levítico capítulo 19, ahí como título, bueno, en la versión Reina Valera no dice leyes sobre la santidad, pero en otra versión dice leyes morales de Dios. Entonces, si les repito la definición de recto, una persona recta es una persona moralmente justa e íntegra. Del 13 al 18 nos describe una persona moralmente justa e íntegra de acuerdo a las leyes de Dios. Dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Ahí van dos cosas. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Otra cosa justa. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás. No andarás chismeando entre tu pueblo. Pues vean, muchas veces Dios nos habla de esto. No atenderás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. Aquí aprendemos una cosa. Si nosotros no lidiamos con esas personas, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Si nosotros no llegamos a hablar con esa persona que o piensa mal de nosotros o tenemos o nosotros estamos mal con ella, pues estamos participando también en su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces son una serie de las cosas que Dios considera moralmente justas e íntegras. Entonces aquí tenemos ya varias cosas de las cuales nosotros podemos basarnos. Y como ven, se repite mucho el chisme, se repite mucho el amor y se repite mucho el perdón. Vamos con la tercera cosa que Dios describe a Job. Dice, varón recto, perfecto, recto, temeroso de Dios. Una persona temerosa de Dios, en simples palabras, es aquella que guarda sus mandamientos, que le teme a Dios, que le tiene no solamente respeto, sino que cree que lo que Dios dice es verdad y teme que le vaya a pasar lo bueno o lo malo de las cosas que Dios dice. Entonces, una persona que teme a Dios es aquella que le cree que lo que Él dice va a pasar y entonces no lo hace, o entonces lo hace, dependiendo cuál sea el mandamiento. Esa es una persona temerosa de Dios. Entonces, resumiendo, Job era el varón perfecto, o sea, amaba a los hermanos. Job era recto, o sea, cumplía varias cosas, varias leyes que Dios le decía, y era temeroso de Dios. El ser temeroso de Dios hacía que cumpliera las otras dos cosas, o sea, que amara a los hermanos y que cumpliera cierto tipo de leyes. Pero la última descripción que nos dice aquí es apartado del mal, y para eso quiero que lean Deuteronomio, que me ayuden a buscar Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, del 1 al 7 tenía yo prescrito leer, pero vamos a leer solamente del 3 al 7. Del 3 al 7, Deuteronomio capítulo 7, versículos del 3 al 7. Y ya que lo tienen, se los voy a leer. Dice, no emparentarás con ellas, no darás tu hijo o tu hija o su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos. Lo que podemos aprender aquí de apartarse del mal, aparte de apartarse de todas las cosas que Dios prohíbe y que están mal, es apartarse de las compañías o de las amistades o tener una relación de noviazgo, de casamiento con alguien que no teme a Dios. Como en el versículo 7 de Deuteronomio, si ustedes lo leen completo, habla sobre eso. Prohíbe solamente que emparenten hijos con hijas o hijas con hijos de otro pueblo que no conoce al Señor, porque lo va a desviar. Entonces también dice que destruyan todas sus posesiones y no tengan ningún contacto con ellas. Apartarse del mal es también ser sabio en las amistades que nosotros escogemos. A veces nosotros tenemos amistades que no podemos llevar como cristianos, porque un amigo, yo creo, en mi definición, es aquel que
se preocupa por ti incondicionalmente, que te ayuda, que te quiere y que Él pueda aconsejarte en un cierto sentido. Entonces, claro que podemos tener amigos que no conozcan al Señor, pero yo creo que una persona que conoce al Señor vale la pena muchísimo más que una que no conoce a Dios. Y les voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo mora en su corazón. Y el valor que le da el Espíritu Santo es el valor que vale realmente. No es porque valga más la persona, sino porque Dios le da el valor a esa persona. Puede ser la persona imperfecta, pero vale la pena muchas veces intentar reconciliarnos con esa persona que es cristiano, porque el Espíritu Santo mora en su corazón. ¿Qué vamos a hacer con una amistad no cristiana? Pues una amistad no cristiana, y yo las conozco bien también, pues te van a estar hablando puras cosas que no tienen sentido, van a estar hablando por puras majaderías que vas a estar haciendo ahí, platicando con una persona que no es cristiana. Hay personas muy educadas y que no dicen majaderías a pesar de que no sean cristianos. Hay personas de verdad muy educadas que intentan hablar bien, que también de esos me ha tocado tener, pero aún así yo le preguntaba a una de esas personas, ¿cuál es tu propósito en la vida? Y esa persona me decía, ser feliz. Ser feliz es un propósito simplemente vano, no es un propósito que nosotros conocemos más allá, que nuestro propósito aquí no es solamente ser feliz, es un propósito que nos lleve a Dios. Y hay personas que, bueno, aparte de que no conocen a Dios, pues nos van a inducir al mal. O quién de nosotros va a decir, ¿sabes qué? Para de decir groserías. Este lenguaje no me gusta, este lenguaje es ofensivo. O ¿sabes qué? No te tomes una cerveza delante de mí o no fumes si están en la calle. A lo mejor por ser nuestras amistades no decimos eso, pero ahí están. Y peor tantito, se nos pueden pegar cosas de ellos. Entonces, ser apartado del mal es apartarse. Luego dice al final que recordemos, dice Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Dios nos ha escogido para ser una persona especial, no para ser una persona como cualquiera que no lo conoce, sino para ser una persona que lo conoce y para distinguirnos de eso. Es por eso que es sabio nosotros escoger nuestras amistades. Yo tengo un buen amigo, se llama Roberto, es de Acapulco, pero realmente lo considero mi amigo porque yo cuando vivía en Acapulco yo creo que tenemos aquí más de 10 años. Hasta la fecha se ha comunicado conmigo, ha estado al pendiente de mí o me ha dicho muchas cosas. Pero siempre sus pláticas por internet que tenemos siempre terminan en, ¿sabes qué? Me habló tal persona, me habló esta mujer y luego me habló esta mujer y él tiene novia. Entonces él me dice, ¿sabes qué? Mira, yo hice esto con ella, yo me engañé a mi novia y eso. Entonces hubo una ocasión cuando me habló y me dice que había engañado otra vez a su novia, pero que él ya estaba cansado de hacer eso. Entonces fue cuando le aproveché y le dije que la verdad, la única forma para cambiar era que conociera al Señor y que realmente él siguiera por los caminos de Dios. Él al final me agradeció y me dijo que me contaba esto a mí porque cualquiera de sus amigos le iba a decir, ¿sabes qué? No importa, mientras no se dé cuenta tu novia, todo está bien. Y yo no le iba a decir eso, obviamente, yo le iba a guiar a la verdad. Entonces, yo lo considero mi amigo, mas no puedo considerarlo un mejor amigo porque no es alguien en que yo pudiera confiar para un consejo, sino más bien es alguien a lo mejor tal cual yo pudiera guiarlo. Entonces, ser apartado del mal es eso, también apartarnos de cosas, de personas que nos están haciendo mal o que probablemente no valga la pena su amistad si no quiere seguir al Señor. Bueno, la número 4, rápidamente, vamos a ver la cuarta verdad, la función de Satanás en el plan de Dios para probar la fidelidad. A veces nosotros, y al leer la historia de Job, decimos, pues, ¿por qué Dios permitió que Satanás tocara a Job? Vemos ahí cómo Satanás se mete ahí entre Dios cizañosamente, como es Satanás. Por eso digo que, por ejemplo, la crítica y meter cizaña es completamente de Satanás, porque aquí Dios presumiendo a Job y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job cómo es recto, temeroso y apartado del mal? Y dice Satanás, sí, pero pues, ¿quién no va a hacer si tú lo has bendecido con todo? Ven la cizaña, metiendo ahí cizaña. Entonces, eso no es de Dios, pero bueno, vamos a ver la función. Del versículo 9 al 12 del capítulo 1. Dice así. Si lo pueden leer, por favor, del 9 al 12. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso debemos a Dios llevarte? No
presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Bueno, entonces aquí vemos que después de que Satanás le dijo a Dios que Job no lo servía pues nada más porque sí, Dios le dio permiso y Satanás hizo que le pasara todas esas cosas. Primero Job perdió todos dice que tenía muchos asnos, vino creo que un terremoto, un fuerte viento, no recuerdo qué, y destruyó a los asnos. Después vino una banda de asaltantes y se robó todos sus camellos, todo su ganado. Y nada más llegaba un criado y le decía: pasó esto y solamente yo sobreviví para contarte la noticia. Después de eso hubo un fuerte terremoto, un fuerte viento, y la casa donde estaban sus hijos comiendo se cayó encima y murieron todos sus hijos. Todo eso le pasó a Job en un mismo día porque Dios permitió que Satanás hiciera eso. Todo estaba bajo la soberanía de Dios, pero ¿acaso no parecía injusto si Job no había hecho algo que mereciera eso? Si Dios había dicho que era recto, temeroso y apartado del mal. Era muy injusto, pero Dios quiere probar nuestra fidelidad. Entonces Job se mantuvo independiente, su fe en Dios se mantuvo independientemente de las circunstancias por las que pasó, aun cuanto ese sufrimiento para él era injusto. Entonces, su fe en Dios y su confianza se mantuvo intacta a pesar de eso. Job se expresa en el versículo 20 y 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces, vemos cómo aquí Job se mantuvo fiel, se mantuvo confiante. Y la verdad es una historia que nos inspira para nosotros a hacer lo mismo. Bueno, vemos también aquí que Job sometió su voluntad a pesar de que todas las cosas parecían ilógicas. Después, si nosotros seguimos leyendo los versículos, por ejemplo, los versículos del 1 al 10, que ya no los vamos a leer por falta de tiempo, pero dice que después fue Satanás a la presencia de Dios y le dijo: ¿sabes qué? Dios le dijo: mira cómo es Job, ¿lo has considerado? Es recto, temeroso y apartado del mal, a pesar de que tú me incitaste para que le hiciera mal. Y dice Satanás: pues piel por piel, ¿quién va a apreciar o quién no va a apreciar su propia vida? Entonces Dios le permitió a Satanás que tocara a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la cabeza, y Job estaba, pues realmente era una persona que sufría muchísimo. Imagínense tener sarna de la planta del pie hasta la cabeza, pero Job aún así se mantuvo firme. Pero a veces nosotros contamos esta historia como si nada, y les voy a contar otro ejemplo. Hay una familia en Estados Unidos que tienen una niña. Esa niña tiene una enfermedad que se llama analgesia. La analgesia es el impedimento de sentir dolor, es decir, esta niña no siente dolor alguno. Ella puede estar teniendo su brazo cerca de la estufa, puede estar quemándose y no puede sentir hasta que ella ve. Puede estar caminando en la escuela, puede enterrarse un clavo y no puede sentir hasta que ella ve. Podemos decir: pues a lo mejor qué bonito es no sentir dolor, ¿verdad? Pero eso es peligroso, porque puede estar inclusive alguien agarrándole un brazo, o si ella no ve o si ella no se da cuenta, pues no puede sentir nada, ella no puede sentir dolor. Su madre se arrodilla todas las noches y ora a Dios y le dice: Dios, por favor, permite que mi hija sienta dolor. ¿Qué nos enseña esto? Que el dolor nos ayuda para impedir que nosotros nos vayamos a la destrucción. A veces nosotros no comprendemos por qué Dios nos permite sentir dolor o por qué nosotros sentimos dolor en nuestra vida. Pero el dolor es un aviso de Dios para decirnos: por ahí no es el camino, por ahí vas mal, este camino te puede llevar a la muerte. Entonces a veces el dolor que Dios le permitió a Job era para enseñarle algo, para probar su fidelidad, para probar su fe en Él. Y el dolor que Dios permite que nosotros pasemos es porque Dios nos va a enseñar algo. Es necesario que nosotros sintamos dolor, porque si no, nosotros no estaríamos pendientes de algún peligro que nos pasara. Entonces Job, a pesar de todo eso, a pesar de que estuvo en estas circunstancias, pues se mantuvo fiel a Dios y mantuvo su fe.
Por último, vamos a ver la quinta verdad, y la quinta verdad es que debemos pedir sabiduría de parte de Dios para cuando nosotros aconsejemos a un hermano o hermana que está en sufrimiento. Les voy a decir por qué. Busquen el versículo 4 de Job. El versículo 4, después de estos sufrimientos, dice que llegan a aconsejarles sus amigos a Job. Sus amigos que pues realmente en vez de amigos, a lo mejor aquí no lo supieron aconsejar bien. El primero que llegó fue Elifaz. Elifaz era el mayor de sus 3 amigos, y por ser el mayor era una persona más considerada y más sabia. A veces entre más jóvenes uno, más grosero es, y más impaciente es, y más desconsiderado es, muchas veces. Pero aquí Elifaz da una respuesta tranquila, da una respuesta pacífica, pero da una respuesta que no se basa en Dios y una respuesta incoherente. Los versículos 15 al 17 nos dicen, y se los voy a parafrasear, dijo Elifaz a Job: ¿sabes qué, Job? Tu sufrimiento, me di cuenta que un espíritu vino delante de mí y se hizo que se erizara mi cuerpo, después se paró un fantasma cuyo rostro yo no vi, y dijo: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Cuando alguien está sufriendo y le damos palabras incoherentes, si alguien está sufriendo y dice: ¿sabes qué? Vino un fantasma, me habló y me dijo esto de ti, pues no es de mucha ayuda. Cuando nosotros aconsejamos a una persona, debemos aconsejarlo siempre bajo la palabra de Dios, no inventando cosas de nuestra propia cosecha, y no diciendo: ¿sabes qué? Y ni siquiera debemos de meter las cosas del mundo. Por ejemplo, ¿sabes qué? Fulano me dijo tal cosa y yo considero que eso está bien. Y cualquier consejo que nosotros demos a un hermano en sufrimiento debe ser un consejo sabio y un consejo basado en las cosas de Dios. Entonces, a pesar de que Elifaz era la persona mayor de sus 3 amigos, y un consejo que no fue sabio, un consejo que realmente no le sirvió a Job. El segundo consejo y la segunda persona que viene aquí es Bildad. Bildad pues era el segundo más joven, y cuando Job estaba en sufrimiento, llega y le dice: ¿sabes qué, Job? Deberías cerrar la boca y deberías aprender a escuchar a los demás, porque tu sufrimiento, la respuesta a tu sufrimiento está en que tú no escuchas, en que tú eres necio. Entonces, esto puede ser cierto, sí puede ser cierto, pero muchas veces lo que nos falta a nosotros y lo que le faltó a Bildad es ponernos en los zapatos de las personas que sufren. Cuando damos un consejo, muchas veces no nos ponemos en sus zapatos. Y les voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos hay una escritora muy famosa que se llama Annie Johnson. Annie Johnson, su madre murió desde muy pequeña. Después, al poco tiempo, murió su padre también. Cuando terminó su universidad, le dio artritis, una de las artritis más fuertes, a tal grado que no estuvo en su cama ni 1 ni 2 años, estuvo décadas en cama, postrada. Por si eso no fuera poco, perdió el control de sus órganos internos y se hizo incontinente. Así que tuvo que usar pañales por mucho tiempo. Después de eso, para colmo, le empezó a hacer ciega, y después de que empezó a hacer ciega le dio cáncer. Después de todo eso, dice que alguien vio a esa persona y dice que cuando estaba acostada ella tenía que poner 7 almohadas para que se pudiera recargar y pudiera soportar un poquito el dolor. A pesar de eso, ella escribió un himno, y aparte de su estrofa dice así: Él me dio más gracia cuando las cargas se hicieron más pesadas, Él me envió más fortaleza cuando se incrementaron las labores, mientras mayor fue la aflicción, Él añadió su misericordia, cuando se multiplicaron las pruebas, Él multiplicó la paz. Ella pudo escribir todo esto a pesar del sufrimiento que tuvo. Si a usted, por ejemplo, le dijeran que pudieran hacer un libro de su vida y pudiera ser usted una persona famosa, una persona que fuera recordada por la historia, pero para eso usted tuviera que tener artritis, cáncer, ser ciega, ser incontinente y ser huérfano, ¿usted aceptaría? Probablemente no. Y pues ni yo tampoco, la verdad, yo no aceptaría eso. Y realmente, yo que estoy diciendo esto, y probablemente leemos la historia de Job y probablemente decimos: qué hombres tan fuertes. No estamos nosotros preparados para el dolor. Siempre estamos viendo la historia de un lado ajeno y nunca esperamos que nos pase a nosotros. Siempre decimos: bueno, Dios nos va a dar la fortaleza, pero nunca queremos que nos pase. Siempre queremos que si Dios prueba a alguien, que pues sea a otro hermano con esa prueba. Pero el punto es que el que le estaba diciendo que Bildad
no se puso en los zapatos de Job. Cuando nosotros aconsejemos a un hermano, debemos de llegar con ese amor que debe de ser. Debemos de comprender. No comprendemos la historia de otra persona, no comprendemos por lo que pase. A veces, como se decía el viernes en lo de oración, el hermano Humberto, a veces nosotros vemos a alguien con cara de amargado o con cara triste, pero no comprendemos por qué pasa así. No podemos llegar a decirle a una persona como Bildad llegó: cierra la boca y tienes que escuchar mis consejos, eso te falta. Debemos de ser humildes y debemos de ponernos en los zapatos de los demás. El tercer amigo que llegó fue Zofar. Zofar era el más joven y el más grosero, tanto así que en el versículo 12 le dice a Job, y lo voy a parafrasear otra vez: ¿sabes qué, Job? Es más fácil que nazca de un burro un hombre, que alguien necio pueda tener sabiduría. Entonces aquí fue extremadamente grosero Bildad, y obviamente no vamos a llegar así a darle un consejo a los hermanos. Para terminar, hermanos, de todo este resumen final de las verdades de Job, podemos decir lo siguiente: que Dios, todo se basa en la soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios puede hacer lo que quiera con sus hijos. Siempre Dios va a buscar el bien y siempre Dios va a buscar eso que, a pesar de que nos haga sufrir, nos va a hacer bien. Si Dios pudo crear un caos en el universo al momento de crearnos, que estaba en caos en el universo, Dios pudo crear algo bello. ¿No creen que si Dios permite que nosotros tengamos un poco de caos o de problemas en nuestra vida, al final de eso pueda causar algo bueno? ¿No les ha pasado a ustedes que han pasado por algún tipo de sufrimiento en su vida, pero al final de eso Dios tiene un propósito? Tal vez el propósito sea largo en descubrir y tal vez pasen tiempo o tal vez pasen años, pero al final lo vamos a descubrir. Porque fíjense, a veces Dios nos permite pasar por ciertas pruebas para que nosotros podamos ayudar a nuestros hermanos. Usted que ya pasó por alguna prueba, cualquiera que sea, y le viene un hermano que apenas está pasando por lo que usted pasó hace un tiempo, ¿no acaso usted le va a poder aconsejar y le va a poder decir: ¿sabes qué? Esto está pasando así, pero así y así tienes que hacer? Dios, usted lo va a poder comprender mejor y le va a poder dar un consejo más sabio que alguien que no pasó por esa prueba que usted pasó. Entonces, el propósito de Dios en las pruebas, a pesar de que sean difíciles, es eso: que nosotros podamos hacer de bendición a otros hermanos y que pueda formar nuestra vida. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, pasó 40 años dando vueltas, porque a veces el camino más largo es el camino más corto, no es el camino mejor. A veces el camino más largo es el camino que nos va a enseñar más. El pueblo era muy rebelde en ese tiempo, en el tiempo del pueblo de Israel, pero cuando ellos pasaron a la tierra prometida, ya no pasó ese pueblo rebelde, pasaron sus hijos y ya habían aprendido la lección de confiar en Dios. Entonces, las pruebas difíciles que nosotros pasemos es por algo, es porque Dios nos quiere enseñar algo a corto o a largo plazo. Debemos de seguir a Dios fielmente y debemos de conocer a Dios. En el capítulo 42, le pido que lo busquen, ya para concluir, los versículos 5 y 6, Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. A veces nosotros conocemos a Dios de oídas y no nos interesa conocer a Dios como debemos de conocerlo. No nos interesa porque no ponemos empeño en cambiar las cosas que debemos de cambiar. En todas las cosas que vimos aquí no podemos empeño en amar a los hermanos, no podemos empeño en perdonar, no podemos empeño en olvidar, no ponemos empeño en seguir los mandamientos de Dios, no ponemos empeño en realmente seguir las cosas de Dios. Entonces, de oídas solamente hemos conocido a Dios y no hemos visto realmente a Dios. Pero, ¿qué acaso quieren que Dios les pruebe más? ¿O qué acaso queremos, pues, que Dios nos pruebe más que nos ha probado para que realmente nos arrepintamos? Dios se arrepintió, Job se arrepintió, dice: por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Job a lo mejor no tenía de qué arrepentirse. A lo mejor Job no tenía... Nosotros tenemos más que arrepentirnos que Job, yo creo. Debemos de ser humildes y debemos de autoevaluarnos y ver en qué realmente estamos fallando para que realmente conozcamos a Dios. Porque si no, vamos a llevar una vida cristiana mediocre, realmente mediocre, es decir, mediocres a medias, pues, realmente que no sirve mucho o que no da un fruto.
porque pues a veces no llevamos fruto realmente como cristianos que debemos llevar. Entonces debemos de arrepentirnos y debemos de conocer a Dios fielmente. Y ese tipo de pruebas y sufrimientos que hemos pasado van a pasar, si es que no han pasado aún. Y vamos a tener, si seguimos a Dios, vamos a tener un buen final. Vamos a leer el versículo 10 en adelante. Acompáñenme con su vista y dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes se habían conocido, y comieron con él pan de su casa, y se condolieron con él, y le consolaron de todo aquel mal que había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el segundo Sesia, y el del tercero Karen Japuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Dios sabe recompensar muy bien a los que le temen y a los que guardan sus mandamientos. Solamente no debemos de desanimarnos y debemos de creer firmemente en Dios. No debemos de tener dudas de que en Dios tenemos todo. No debemos de tener desánimos y de decir, bueno, ya voy a alejarme un poquito de Dios. Al contrario, yo sé que es difícil porque pues yo también he pasado por cosas semejantes o cosas que me duelen. A lo mejor no tanto como las de Job, o a lo mejor no tanto como las de usted, o usted no tanto como las mías. Pero todos en su cierto grado hemos pasado cosas. Pero no debemos desanimarnos, al contrario, entre más tengamos, más nos debemos acercar a Dios y más debemos obedecerle. Más debemos de confiar en Él y más debemos esperar a que Él haga las cosas, pero nosotros no solamente esperar de una manera pasiva, sino esperar activamente. Es decir, si tenemos algún problema, venir más a la iglesia, leer más, consagrarnos más, hablar más del Señor, y Dios al final de esto va a tener un resultado que nos va a hacer de bendición a nuestra vida. Tal vez no como el que esperamos, pero va a ser de bendición en nuestra vida.